Entonces, empecemos. Tenemos que saber estos datos importantes, ¿ya? Biología. Medicina es biología. ¿Por qué? Desde tu primer, segundo y tercer año que tú empiezas a estudiar la carrera de medicina y también la carrera de enfermería y las demás carreras, porque todas comparten, así como ustedes van a compartir temario, las personas que van a ingresar, que van a postular a enfermería, nutrición, tecnología médica, van a compartir temario, van a estudiar del mismo temario. Así también en carrera se estudia del mismo temario, ¿ya? Entonces, en carrera igual tienen un mismo temario en común. La diferencia está en que los de medicina, pues lo ven un poquito más avanzado, ¿no? Más profundo. Entonces, biología es medicina, ¿ya? Biología, ustedes saben que deriva del griego bio, que significa vida, y logos de estudio tratado, ¿ya? Eso se sabe desde colegio. Un ejemplo que yo les pongo aquí, que me ha pasado a mí cuando estaba postulando. Biología deriva del griego, que bio significa vida y logos significa estudio tratado. ¿Cómo nos han pescado en el examen ese año cuando yo me postulé? Nos pusieron biología deriva del latín. Bio, que significa vida, y logos, que significa estudio. Todos hemos puesto que esa era la respuesta correcta. Pero donde nos han jugado una mala pasada, donde nos dijeron que biología derivaba del latín, lo cual es falso. Biología deriva del griego. ¿Bien? Saben que biología deriva del griego bio y logos, que significa estudio tratado. ¿Bien? Ese es un término introducido en Alemania. Se ha empezado a difundir en Alemania. ¿Por quién? Por Jean-Baptiste Lamarck, ¿ya? En el año de 1800. Entonces, estudiar biología es muy amplio, por lo tanto, se necesita dividirlo en fragmentos, ¿ya? Se necesita dividirlo, clasificar en diferentes ramas. Por lo tanto, tenemos morfología, fisiología, genética, taxonomía, citología, botánica y zoología, ¿ya? Los vamos a ir viendo, ¿ya? Entonces, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Bien, ya estoy en la siguiente diapositiva. Entonces, la biología necesita de diferentes ramas para complementarse. ¿Por qué? Porque es importante. ¿Se lo pueden memorizar? ¿Se lo pueden aprender de memoria? Sí, pero yo quiero que entiendan, ¿ya? Por ejemplo, la biología necesita de la física. Y ustedes me dirán, ¿para qué? ¿Para qué necesita la biología de la física? Los procesos rutinarios que nosotros hacemos, por ejemplo, para ver, para oír, para movernos, necesitan de la física para entenderlos. El proceso mecánico en el cual yo alzo algo pesado con mi mano, el proceso por el cual yo escucho, en este momento ustedes me están escuchando. La computadora o el celular por el cual ustedes me están escuchando la clase emite ondas sonoras, las cuales llegan al oído y dentro de él se procesa el sonido. Ese es un proceso físico. Por lo tanto, la biología necesita la física para entender estos procesos. Y ustedes pueden verlo acá. Por ejemplo, el funcionamiento de los nervios, los impulsos eléctricos, el funcionamiento de los músculos, la mecánica de la visión y el oído que ya les he mencionado. ¿Se dan cuenta? Son procesos físicos que sin la física no los vamos a entender. Lo mismo pasa con la química. La biología necesita de la química para entender los procesos moleculares, el mismo hecho de digerir un alimento y que se vuelve energía dentro de tus células es un proceso químico. Por lo tanto, necesita tu cuerpo, necesita la biología, la química para entender estos procesos. Bien, entonces, esta combinación de la biología con la física y con la química da como resultado el nacimiento de nuevas ciencias, ¿ya? Ahí tenemos la biofísica y la bioquímica, por darle dos ejemplos, ¿ya?
Eso es como la biología se combina con otras ciencias. Siguiente diapositiva. Muy bien. Ahora, la biología es una ciencia que no la podemos definir fácilmente. Es una ciencia no exacta. ¿Ya? No exacta. No es al igual que la matemática, la química o la física, que tienen reglas universales. La biología no tiene reglas universales. Desde el mismo estudio de la medicina, que no tiene reglas universales. Un fármaco, por ejemplo, no le puede dar el mismo resultado o el mismo efecto a una persona, por ejemplo, embarazada, a una persona con diabetes y diferentes situaciones. Por lo tanto, la biología es muy difícil definirla. ¿Ya? Aquí tenemos las ciencias que son parte de la biología y ustedes lo pueden ver de colorcitos, algunas de ellas. Bien. Por ejemplo, empezaremos con las que están de color rojito, ¿ya? Histología, embriología y anatomía. Estas tres ramas de la medicina, de la biología, que son parte del estudio de la medicina, estudian lo que es el cuerpo, ¿ya? El cuerpo, desde diferentes enfoques, ¿ya? Anatomía, histología y embriología es anatomía en general, ¿ya? Porque la anatomía se la puede ver desde tres planos diferentes. Una anatomía macroscópica, que es la que podemos ver a simple vista, y una anatomía microscópica, que es la anatomía que necesitamos para este estudio, un microscopio, ¿ya? Histología. Histología es anatomía microscópica. Embriología también es anatomía, simplemente que es la anatomía del desarrollo, desde que se da la fecundación hasta el momento del nacimiento. ¿Bien? Cómo se desarrolla el nuevo ser. Entonces, estas tres materias son materias de primer año de medicina y de las demás carreras también. De enfermería, nutrición y tecnología médica van a avanzar esas tres materias en su primer año. Luego tenemos materias que están con color morado, si ustedes quieren, que son microbiología, bioquímica, que ya lo hemos mencionado, que es la unión de la biología con la química, y fisiología, que podríamos decir que es la unión de la biología con la física, ¿ya? En cierta manera. Microbiología es el estudio de las bacterias, de los microorganismos. Bioquímica, ya hemos mencionado, fisiología. ¿Ya? Fisiología es el estudio del funcionamiento normal. Para yo conocer cómo funciona algo, necesito saber cómo es, ¿ya? Y de eso se encarga la anatomía. La anatomía, en sus tres niveles, me va a enseñar el cómo es. ¿Cómo es? ¿Es grande? ¿Es pequeño? ¿Está delante de? ¿Está atrás de? Hasta ahí llega la anatomía. La fisiología ya me va a explicar el cómo funciona. Por eso, saber cómo funciona, necesito saber cómo es. ¿Ya? Para pasar a un tercer año de la formación de los profesionales en salud, ya en un tercer año, ustedes van a ver el cómo funciona mal. ¿Se dan cuenta? Ya en tercer año tú vas a ver cómo funciona mal. Ya sabes cómo es por anatomía, ya sabes cómo funciona por fisiología y ya vas a poder entender cómo funciona mal. ¿Qué está mal? ¿Por qué está funcionando mal este órgano? Ya en una materia de anatopatología. ¿Se dan cuenta? Entonces, todas estas ramas de la biología sirven para medicina. Tenemos también lo que es genética, botánica, zoología, ¿no? Que ya ustedes saben para qué estudia. En el caso de taxonomía, aquí me quiero quedar. Taxonomía. Taxonomía es la rama de la biología que me va a ayudar a entender, a clasificar a los organismos, ¿ya? A clasificarlos. Y en sus dos elementos más básicos que vamos a ver más adelante. Voy a cambiar de diapositiva. ¿Ya? Entonces,
necesito saber los niveles de organización de la vida para entenderlo. ¿Ya? Necesito saber cómo se organiza la vida. Todavía no los seres vivos, ¿ya? Todavía no los seres vivos como nosotros. Vamos a hablar primero de la organización de la vida. ¿Bien? Este es un proceso de lo simple a lo complejo. Vamos a empezar a ver desde lo más simple, desde lo más pequeñito. ¿Se dan cuenta? Desde el nivel químico hasta llegar a niveles más avanzados. Bien, entonces tenemos un nivel químico, primeramente, que ustedes lo pueden ver resaltadito, está arribita. El nivel químico me va a ayudar a entender todo lo que son la organización más básica de la vida, en átomos y moléculas. La semana pasada yo escuché en un noticiero decir a una presentadora que el agua se componía de 2 moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno. Escuchen bien, 2 moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno. Eso estaba mal. Obviamente la fórmula está bien. Son 2 de hidrógeno y son 2 de oxígeno. Pero ¿cuál era el error de esta presentadora de televisión? El indicar que son 2 moléculas. No son 2 moléculas, son 2 átomos. Bien, son 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Y este compuesto de 2 moléculas de hidrógeno y 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno me va a formar una molécula. Por lo tanto, la unión de los átomos me forma moléculas. Bien. Un siguiente nivel, vamos a ir a la siguiente diapositiva, nos vamos a encontrar con un nivel celular. Yo ya he visto que los átomos forman moléculas. Ahora, ¿qué me van a formar varios átomos? Me van a formar una molécula. Y varias moléculas me van a formar una célula. En todos sus niveles. ¿Se dan cuenta? Hemos empezado de un nivel químico, ahora vamos a pasar a un nivel celular. Y en nuestro medio tenemos organismos unicelulares y organismos multicelulares. ¿Ya? La célula es la unidad estructural y funcional de todo organismo vivo. Y es por eso que el temario de medicina se enfoca en 3 capítulos, tratar de desarrollar todo lo que es célula. Bien, porque es la unidad estructural funcional de todo organismo vivo. Bien, ahí tienen que las células se dividen en unicelulares y multicelulares. Seguimos en un siguiente nivel, en el nivel de los tejidos. En el nivel de los tejidos. Varias células otra vez se van a agrupar para formar tejidos. Pero no cualquier tipo de células. Se tienen que agrupar células similares, células que sean iguales entre sí, que tengan características similares. Por lo tanto, las células que tienen propiedades semejantes, que tienen algo en común, se unen para formar tejidos. Y es lo que vamos a ver en los siguientes temas, en el tema número 6, 7 y 8. Vamos a ver tejidos. Tejido conjuntivo, tejido conectivo, tejido muscular y tejido nervioso. ¿Bien? Ya, los tejidos se van a agrupar, obviamente se van a agrupar y van a formar órganos. Órganos que ya tienen una función. ¿Se dan cuenta? Hemos empezado de un nivel químico, hemos pasado a un nivel celular, hemos pasado a un nivel de tejidos. Ahora estamos en un nivel de órganos. Y nuevamente, varios órganos se van a agrupar y se van a formar sistemas. Sistema circulatorio, sistema muscular, sistema digestivo. ¿Bien? Y estos sistemas, al agruparse, me van a formar un organismo. Organismo que va a tener
vida. Bien. Ahora, ¿qué pasa con este organismo? Un organismo, una persona puede vivir sola, un ser vivo puede vivir solo. No. Por lo tanto, necesita de más organismos, de varios organismos de su misma especie. Primeramente, para formar una población. De la misma manera, ¿una población puede vivir sola? No. La población necesita de otras poblaciones para formar una comunidad. Y una comunidad se va a componer de poblaciones de diferentes especies. Una comunidad va a tener poblaciones de personas, perros, gatos, árboles, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso me va a formar un ecosistema para dar lugar a algo más grande, una biosfera, que en el antiguo temario estaba como ecósfera. Ecósfera. Lo han cambiado y en el nuevo temario, pues ya está como biosfera, lo que hoy conocemos como Tierra, como planeta Tierra. ¿Se dan cuenta entonces cómo vamos empezando de lo más simple a lo más complejo, ¿no? Empezamos con un nivel químico, un nivel celular, formamos un nivel de tejidos, esos tejidos me van a formar órganos, esos órganos me van a formar un sistema o varios sistemas, y esos varios sistemas van a formar un organismo. Organismo que va a necesitar de otros organismos para formar una población. Población que va a formar comunidad, y una comunidad de diferentes poblaciones me va a formar un ecosistema para dar lugar a una biosfera. Entonces, estamos entendiendo cómo se organiza la vida, desde lo más simple a lo más complejo. Ahora vamos a ver cómo se organizan los seres vivos. Ya hemos visto cómo se organiza la vida en su conjunto en la Tierra. Ahora vamos a ver cómo nos organizamos los seres que estamos vivos. ¿Ya? Los seres que estamos vivos. Entonces, en este caso vamos a ir al revés. Vamos a ir de lo macro, o sea, de lo grande a lo pequeño. Hace un momento hemos ido de lo pequeño a lo complejo, a lo grande. Ahora necesitamos ir de lo pequeño, de lo grande a lo pequeño. ¿Bien? Entonces aquí tenemos. Quiero que se concentren, que miren esta columna del medio. Esta columna del medio, la que está de moradito. La pueden ver. Esta columna del medio que está de moradito es la clasificación de los seres vivos. Partiendo de el reino y llegando a lo que es el género y especie, que es lo que usamos. Podríamos usar todos estos para nombrar a una persona. Podríamos usar todo esto para nombrar a una persona. Pero sería muy tedioso, sería muy complicado. Por lo tanto, necesitamos usar solamente los dos últimos niveles de organización, los cuales son género y especie, para nombrarlos. Y en la derecha, en celeste, ustedes pueden ver lo que es los niveles más básicos de clasificación de las personas, de nosotros. El Homo sapiens. Hasta hace unos años se usaba el término de Homo sapiens sapiens. Ese término ya ha sido desechado. Ya no se usa eso. El Homo sapiens sapiens. Se decía que era el hombre que sabe, que piensa. Ya no se usa ese término. ¿Ya? Se queda en Homo sapiens, que es lo que somos nosotros. ¿Quién ha instaurado este tipo de clasificación? Ha sido Carolus Linnaeus en 1973, como ustedes pueden ver a su izquierda de la pantalla. Él ha sido el que ha impuesto este sistema binominal de nomenclatura. Bien, entonces, ¿necesitan sabérselo esto de memoria? Sí. ¿Son preguntas de exámenes? Sí. ¿Ya? Ahora, ¿cómo me lo aprendo? Dirán ustedes. ¿Cómo me lo aprendo de memoria? Porque, jóvenes y señoritas, la memoria es muy frágil. Y en medicina se usa mucha memoria. Por eso nuestros docentes, yo me acuerdo que me decían que la medicina
es muy ingrata. ¿Por qué? Porque te pide mucha memoria. Por lo tanto, se usan mucho, y ustedes van a ver ya cuando estén en casera, lo que son los mnemotécnicos. Pequeños juegos de palabras que te ayudan a recordar cosas, que te ayudan a memorizar cosas. Por ejemplo, yo me puedo aprender esto de memoria, en el orden, empezando del reino y terminando en el género y especie. Pero se me puede olvidar, en ese momento, en el momento del examen, se me cruzan los cables y me olvido de uno de ellos, o cambio el orden. Por lo tanto, hay un mnemotécnico que se usa mucho, el cual es, atiendan por favor, bien, es el Zeifilium. El Zeifilium, empezamos por Zeino. El Zeifilium clasifica, clase, y ordena, orden, a su familia en y especie. Esa es la manera de recordar. El Zeifilium clasifica y ordena a su familia en género y especie. Esa es la manera en que ustedes pueden recordar el orden específico de estos niveles de organización. ¿Se dan cuenta? Y a eso se van a acostumbrar cuando entren en carrera. Sea medicina, enfermería, nutrición, se van a acostumbrar a eso. Van a usar mucho el mnemotécnico porque te pide, la misma carrera te la pide. Es demasiada información que tienes que aprendértela, que tienes que retenerla, y por lo tanto muchas veces recurres a mnemotécnicos. Voy a cambiar de diapositiva. Tenemos los reinos, ¿ya? Tenemos los reinos. Los reinos de organización. Existen 6 niveles de reinos, ¿ya? Lo pueden ver a la derecha de su pantalla. Empezamos por el reino animal, el reino vegetal o plantae, el reino micota o fungi, el reino protista, y los dos últimos es la división de un reino, que cuando ustedes vayan leyendo su temario, pues se les puede hacer extraño leer un reino que se llama Monera, ¿ya? El reino Monera se ha dividido en dos, en eubacterias y en arqueas, dando lugar a 6 reinos, ¿ya? 6 reinos que se usan en la actualidad. Incluso en los últimos artículos que ha salido, en las últimas clasificaciones que se pueden dar, ya habla de 7 reinos, ¿ya? De 7 reinos. Pero, por el momento, ustedes tienen que enfocarse que se dividen en 6 reinos, ¿ya? 6 reinos. ¿Cuál es lo complicado acá? ¿Dónde se complica la cosa? Que esto tiene historia, que esto tiene un principio por el cual se ha empezado a clasificar a los reinos, ¿ya? Vamos a empezar por el primer reino los 2 primeros reinos que se han instaurado, ¿ya? Y nos tenemos que ir a la época de Aristóteles. Aquí pueden ver a Aristóteles ustedes, ¿bien? Pueden ver a Aristóteles. En la época de Aristóteles, hace muchos años, se le pidió a Aristóteles que clasifique a las personas, ¿ya? Que clasifique a los seres vivos. Un día vinieron sus discípulos de Aristóteles y le dijeron que por favor le ayuden a clasificar a los seres vivos, porque se necesitaba clasificarlos. Eran demasiados y eran diversos. Por lo tanto, a Aristóteles se le acusa a Aristóteles clasificarlos en 2 reinos, animal y vegetal. Hasta ahí, fácil, ¿ya? Fácil. Pasan los años, avanza la ciencia, no nos quedamos ahí, y llega este señor, que ya lo pueden ver con su trajecito, su camisa, su corbata. Lo pueden ver, ya más contemporáneo, en el siglo XIX, en el siglo del XIX, en los años 1800, y esta persona llamada Ernest Haeckel se da cuenta de algo. Como ya se había inventado los microscopios, se da cuenta que hay animales
en ese momento pensó así, animales, pero eran seres vivos que no eran ni animales ni vegetales, ¿ya? Eran organismos unicelulares, eran pequeñitos, porque ya se había inventado el microscopio y ya podíamos verlos. Ellos ya existían, los seres unicelulares. Entonces, Ernest Haeckel, que ustedes lo ven acá con su saco, con su camisa, ya se da cuenta de eso. Y por lo tanto, en el siglo XIX instaura el tercer reino, el reino protista, para incluir a organismos unicelulares. ¿Se dan cuenta? Hasta ahí ya tenemos tres reinos. Tres reinos que se manejaban hasta el siglo XIX. Los dos primeros ya los había dado Aristóteles. El tercer reino lo dio Ernest Haeckel en el siglo XIX. Pero ¿cuáles nos faltan por estudiar? ¿Cuáles faltan por descubrirse? El reino fungi y el reino de Monera, que se va a dividir luego en eubacterias y arqueas. Ya tenemos tres reinos hasta ahí. Voy a cambiar de diapositiva. Bien. Ya pueden ver mi siguiente diapositiva. ¿Qué pasa? Ya teníamos el animal, ya tenemos el vegetal a la derecha de su pantalla, ya tenemos el protista, pero sigue avanzando la ciencia. El reino animal y el reino vegetal y el reino protista tienen algo en común, que sus células de estos organismos son eucariotas, son avanzadas, son evolucionadas. Pero ¿qué pasa con organismos que se descubren que sus células no son eucariotas, como el animal, el vegetal y el protista? Por el contrario, son procariotas, células que no tienen núcleo ni organelos. Entonces se crea un conflicto y dicen, ¿qué vamos a hacer con estos organismos que sus células no están evolucionadas o no están tan avanzadas como las células eucariotas, que están presentes en el reino animal, vegetal y protista? ¿Qué hacemos? Se preguntan, ¿qué hacemos con estos organismos? Hay organismos que tienen células procariotas. Por lo tanto, se crea el otro reino, el reino Monera, que luego miren eubacterias y arqueas. Pero hasta ese momento solo era Monera. ¿Ya? Ya teníamos 4 reinos hasta ahí. El animal, el vegetal, el protista y el Monera. ¿Ya? Pero luego en el siglo pasado, en el siglo XX, en el año de 1969, llega un señor que dice que se da cuenta de algo, estudia a los vegetales, al reino vegetal, al reino de las plantas, estudia. Él era Whittaker, ¿ya? Whittaker se da cuenta que dentro de las plantas, dentro del reino vegetal, hay unos seres, que ustedes lo pueden ver acá, que les va a recordar a la película de Mario Bros, ¿no? Que son los hongos o los champiñones, como se les dice, ¿no ve? Los hongos. Los estudia a tal profundidad que se da cuenta que estos organismos son complejos, son muchos, hay una variedad infinita de estos organismos, increíble. Ustedes pueden ponerse a estudiar los hongos y es un campo muy, muy amplio. Se da cuenta que estos organismos tienen mucha diversidad y mucho campo de estudio. ¿Por qué? Se preguntarán. En el siglo pasado había sigue habiendo esta enfermedad, pero no se la podía controlar como ahora, la cual era la sífilis. La sífilis, que es una enfermedad sanguínea, daba la curiosidad de que era una enfermedad que estaba matando a muchas personas, y en la búsqueda de una cura, de una vacuna contra la sífilis, es que se recurre a los hongos para crear la penicilina. A partir de los hongos se crea la penicilina para tratar a la
sífilis. ¿Ya? Entonces, vean de cuán importante es estos organismos. Por lo tanto, se le determina que se le da un nuevo nivel de organización, otro zeino. Y nace el zeino micota o fungi. Y ahí terminan todos los zeinos. Ya tenemos el animal, ya tenemos el vegetal, ya tenemos el protista, ya tenemos el monera, que luego se va a dividir, y ya tenemos el fungi. Bien, ahí teníamos los 5 zeinos en ese momento. Bien. Voy a cambiar de diapositiva. Ya. Bueno, ya teníamos los 5 zeinos. Bien. Pasan los años, pasan casi 10 años, y Whittaker junto con Margulis en 1978 deciden que al zeino protista se les va a añadir las algas. Por lo tanto, ya se les dice zeino protoctista. Pero se sigue usando el término zeino protista hasta la actualidad. ¿Ya? Pero ¿qué es lo interesante? ¿Qué es lo que quiero que ustedes entiendan acá? Que en el año de 1977, Carl Wohlfs separa al zeino monera en dos, por su diferencia bioquímica entre estos dos organismos que estaban dentro del zeino monera. A la derecha de su pantalla ustedes pueden ver a las eubacterias y a las arqueas, que estaban dentro del zeino monera. Pero en 1977, Carl Wohlfs las divide en dos zeinos, por diferencias bioquímicas que ahora vamos a ver. Voy a cambiar de diapositiva. Bien. Decide Carl Wohlfs en 1977 dividir en 2 zeinos al zeino monera. Primero, las divide en eubacterias y en arqueas. ¿Ya? Arqueas y eubacterias. O arqueobacterias. Vamos a empezar por la de abajo. Yo quiero que vean la de abajo, que me acompañen con la de abajo, las arqueas. Se da cuenta que estos organismos, obviamente son unicelulares, al igual que las eubacterias, pero ¿qué pasa con esto? Su historia evolutiva es independiente. Estas arqueas son organismos unicelulares antiguos, que datan desde el principio de la historia de la Tierra como tal. Estos organismos que ustedes pueden ver a su derecha son capaces de soportar fríos extremos, calores extremos. Un ambiente que estaba presente en nuestra Tierra cuando nuestra Tierra se formó. Cuando la Tierra se formó, la Tierra que hoy conocemos se forma, tenía calores extremos, fríos extremos, condiciones ambientales extremas. Y estos organismos, las arqueas, son capaces de sobrevivir a estos entornos. Por lo tanto, se dice que las arqueas o arqueobacterias son organismos que están presentes desde el inicio de la formación de la Tierra. A diferencia de las eubacterias, que lo pueden ver acá arriba. Acá arriba. Las eubacterias son organismos ya más evolucionados, son los más abundantes del planeta, miden de 0,5 a 5 picómetros. Estos no presentan núcleos ni organelos, pero son más avanzados. Diferencia sustancial con las arqueas es que estas eubacterias cuentan con peptidoglicanos en su pared celular. Ya en siguientes temas, en el tema número 4, en célula 3, ya vamos a avanzar lo que es peptidoglicanos. ¿Para qué sirven los peptidoglicanos en las bacterias? Y en nosotros también. Y tiene un diferente RNA de transferencia, como se lo conoce. RNA de transferencia, ácido ribonucleico de transferencia, que lo vamos a ir viendo, que se lo estudia en el tema número 3. Bien, entonces, de esta manera es como se ha separado el zeino monera en 2, dando lugar a 2 nuevos zeinos.
Y en la siguiente diapositiva que ustedes pueden ver, en lo que es el reino protista y fungi, ¿qué organismos están presentes? En el reino protista están presentes los protozoarios, las algas, los mohos acuáticos llamados, o también conocidos como omicetos, y los mohos viscosos. Son multicelulares y unicelulares también. El reino fungi, que ya lo hemos visto, el reino de los hongos. También lo componen las levaduras. Estas secretan enzimas digestivas para su alimentación. ¿Ya? Se alimentan de materia orgánica e inorgánica. ¿Ya? Para digerir su alimento secretan sustancias, enzimas digestivas. Enzimas digestivas. Enzimas. Si ustedes escuchan hablar de enzimas, y van a escucharlo hablar durante todos los temas, enzimas. ¿Ya? Es algo que tal vez les puede parecer extraño, un término extraño. Una enzima es un elemento que lo tenemos en el cuerpo y está presente en otros organismos, el cual acelera un proceso químico, lo acelera. Si algo tardaba en descomponerse, por ejemplo, de 3 a 5 días, esta enzima puede hacer que se descomponga en 12 horas. ¿Se dan cuenta? La enzima es una sustancia que acelera un proceso físico, podríamos decirlo, un proceso metabólico, cualquier tipo de proceso en el organismo, ¿ya? Acelera el proceso. Si tardaba 3 a 4 días, pues esto va a tardar en 12 horas, por ejemplo, para que se den cuenta. Entonces, estas enzimas son las que usan los hongos para descomponer sus alimentos. Bien, seguimos con el reino plantae o vegetal. Ya hemos dicho que lo ha descubierto junto con el reino animal Aristóteles. El reino plantae son organismos multicelulares que llevan a cabo fotosíntesis. Fotosíntesis, ¿saben qué es, no ve? Desde el colegio, ¿saben qué es? Fotosíntesis. Pero para entenderlo mejor, podríamos decir que la fotosíntesis es un mecanismo que transforma la energía del sol en alimentos. ¿Bien? En alimentos. Por lo tanto, es autótrofo, porque produce su propio alimento. Las plantas son autótrofas porque producen su propio alimento. A diferencia de lo que son el reino animal, que no producimos nuestro propio alimento, tenemos que conseguirlo. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, nosotros somos heterótrofos. ¿Ya? El reino animal es heterótrofo. Ahora, ya tenemos claro lo que son los 5 reinos. El reino animal, bueno, son 6 reinos. El reino animal, el reino vegetal, el reino protista, el reino fungi de los hongos, el reino monera, que se ha dividido en 2. Pero Carl Walls en 1990 también da mucho de qué hablar porque menciona que aparte de estos reinos que ya lo hemos visto, están lo que son los dominios por encima. Por encima de los reinos están los dominios, ¿ya? Y existen 3 dominios. El dominio bacteria, que lo pueden ver de color celestito a la izquierda de su pantalla, el dominio bacteria, que alberga lo que son el reino de las eubacterias. Más abajo es el reino de las arqueas, que alberga todo lo que son las arqueas o arqueobacterias, y el dominio eucaria, en el cual estamos nosotros y todos los animales, todas las plantas, todos los vegetales. Aquí están la mayoría de los organismos, el dominio eucaria. Aquí está el reino protista, el reino vegetal, el reino animal y el reino micota o fungi de los hongos. Bien. Y esta sería mi presentación